Tenemos un ejercicio donde queremos contar el número de vocales que aparecen en una cadena de caracteres. Lo primero que tendremos que hacer es leer la cadena de caracteres y luego recorrer todos sus caracteres. Recorrer una cadena de caracteres es muy sencillo, con un bucle, donde nos vamos moviendo desde la primera posición hasta la última. Y lo que haremos es, con una sentencia condicional, comparar cada elemento, cada posición de esta cadena de caracteres con las vocales. Tenemos 5 vocales, 5 más si consideramos vocales en minúsculas y vocales en mayúsculas, pues de esta forma vamos comparando cada carácter para comprobar si es una vocal o no, y en el caso de que lo sea, incrementamos una variable, que es la que va a ir contando, acumulando el número de vocales que aparecen en la cadena. En este ejercicio vamos a buscar en una cadena de caracteres o vamos a contar el número de vocales que aparecen. Por ejemplo, si tuviéramos una cadena de caracteres, como por ejemplo artista, tendríamos la A, la I, la A, tendría que contar 3 vocales. 3 son las vocales que aparecen. Entonces, pues bueno, necesitamos una serie de variables para trabajar con esto. Para empezar, seguro necesitamos una variable entera. Una variable entera donde vamos a ir acumulando el número de vocales que encontramos en la variable cadena. Vamos a poner n vocales. Y ya he dicho variable cadena. Pues también necesitaré una variable cadena. Voy a llamarla cat. También comentarles que, claro, una cadena de caracteres yo la puedo recorrer o puedo ir viendo cada uno de esos caracteres como si fuera un vector. Entonces, para movernos a lo largo de la cadena necesitaré también una variable entera como índice de esa cadena. Entonces, utilizaré la variable entera y también para movernos. Tenemos definidas las variables que nos hacen falta en principio para resolver el algoritmo. Vamos a proceder a leer los datos. Pues pondríamos un mensajito por pantalla. Escribir. Introduzca la cadena. Introduzca la cadena, el mensajito que aparecería en pantalla y hacemos la lectura de la cadena, leer, en este caso la cadena que he llamado cat. Tenemos ya el dato con el que queremos trabajar, pues también nos interesará inicializar la variable n vocales a 0 porque en un principio no hay ninguna vocal, no tenemos ninguna vocal, ¿no? Entonces la inicializamos a 0 para luego ir recorriendo toda la cadena y contar cuántas vocales aparecen en esa cadena. ¿No? Tenemos ya nuestro dato, nuestra cadena de caracteres. Hemos inicializado el acumulador de vocales que hemos encontrado en la cadena, pues lo que procede ahora es, con un bucle, recorrer todos los caracteres de la cadena. Por comodidad voy a utilizar la sentencia repetitiva para ir desde 1 hasta el final de la cadena. ¿Cómo sabemos cuánto mide la cadena? Pues utilizando la utilidad, la función longitud. Hasta longitud de cat, esto nos dice cuántos caracteres tiene la cadena. Entonces sería el bucle sería entre la posición 1 y el final de la cadena. Aquí me ha faltado el rabito de la D. Marcamos las palabras claves de la sentencia de control para que las vean claras. Entonces, para cada carácter de la cadena, yo lo que tengo que comprobar es si ese carácter es una vocal o no. Entonces, utilizaré para ello una sentencia condicional. Si el carácter iésimo, cat de i, es igual, ¿cuántas vocales tenemos? 5, ¿no? Alguien puede además decir, no 5, son 10, porque tendríamos las vocales en minúscula y las vocales en mayúscula. Quizás por el espacio no voy a poner las 10 condiciones, porque esto va a ser una condición múltiple, pero que tengan en cuenta que si quisieran tener o considerar vocales minúsculas y minúsculas, pues tendrán que alargar la sentencia condicional. Voy a considerar en principio solamente las vocales minúsculas, ¿de acuerdo? Si tenemos una A
entre comillas, porque estamos refiriéndonos a un carácter. Si el carácter iésimo de cat es la A o un no lógico, el carácter iésimo fuera una E, o una I, o una O, o una U, pues tendré que escribir todo esto. O cat de I fuera una I, o cat de I fuera una o cat de I fuera la U. Si quisiera, repito, si quisiera considerar también las mayúsculas, pues tendría que seguir poniendo O A mayúscula, O a E minúscula, etcétera, etcétera. Pero bueno, por el espacio, pues me voy a limitar a poner solamente las minúsculas. Entonces, cuando se cumpla cualquiera de estas 5 condiciones, estaremos ante una vocal. Entonces lo que tengo que hacer es, cuando encontramos una vocal, incrementar la variable contadora, la acumuladora de vocales encontradas. Entonces simplemente n vocales será igual a lo que ya teníamos en n vocales más 1, porque hemos encontrado un carácter, el carácter iésimo coincide con una de las 5 vocales. Fíjense que estoy además utilizando un o lógico porque no se pueden dar las 5 condiciones a la vez, sino simplemente se puede dar una de ellas, y el o lógico, con que se dé una condición, pues será verdadero. Fin sí. Marcamos las palabras clave. Sí, ¿dónde tendría el entonces? Que no lo veía. Y cerramos también el bucle que recorre la cadena, fin para. Pueden marcar aquí los 2 bloques, aunque es un algoritmo bastante sencillo. Y lo que nos quedaría pues sería escribir al final cuántas vocales hemos encontrado. Pues para ello, la sentencia escribir, pues el número de vocales es, cierro comillas, y nuestra variable contadora de vocales, que sería n vocales. Pues la pongo aquí, n vocales, y con esto estaría mostrando por pantalla el mensaje indicando cuántas vocales se han encontrado en la variable cadena, perdón. Y cerramos porque ya está resuelto el ejercicio y concluimos fin algoritmo. Y de esta forma pues ya tendríamos resuelto, ¿no? Lectura de los datos, un bucle con una condición para ir comparando cada carácter con la condición que nos indicaba el ejercicio, y una escritura final. Observen que solo es al final, cuando ya he recorrido toda la cadena, es cuando puedo escribir cuántos elementos en la cadena cumplen la condición de ser vocal, y cierro el algoritmo. Y de esta forma pues estaría resuelto el ejercicio. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa.